Buenas noches, empezamos a esta serie que se llama Textos sobre la existencia de Dios. El primero es un texto que nos va a hablar sobre la existencia de Dios. Vamos a ir nombrando algunos capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es uno de los documentos que mejor nos conviene para nuestra doctrina, para que sepamos muchísimo más de lo que es nuestra fe, nuestra religión y nuestras creencias. Tenemos también la Biblia. Yo estoy usando la Biblia de Navarra, que bueno, es excelente. Es la Biblia, y les voy a ir explicando en qué consiste precisamente el tener un catecismo, el tener una Biblia, y por qué llamamos el magisterio de la Iglesia. Para empezar, este tema de la existencia de Dios es cosa muy fácil, nada más que nos vayamos planteando que es una cuestión que cada persona se hace, que si Dios existe, todo cambia. Si existe Dios, la vida, el amor, la amistad, el dolor, todo es diferente. Entonces, esa existencia de Dios es dentro de la dimensión religiosa característica del ser humano, siempre ha existido. Después, pues puede ser que se purifique un poco por la superstición, las expresiones de religiosidad humana manifestadas de un Dios creador, de un Dios que se revela, etc. Esa dimensión religiosa del ser humano existe desde toda la vida. Caracteriza al ser humano más que nada desde sus orígenes, debido a a ese deseo de algo más allá de lo que él puede ver. En definitiva, el pecado, las expresiones de religiosidad humana supersticiosas, todas ellas son manifestaciones de que Dios existe. ¿Por qué el hombre tiende a esas creencias? Pues porque Dios es creador del cual depende el mundo y nuestra existencia personal. Si es verdad que el politeísmo, ¿recuerdas qué es el politeísmo? Ese creer en muchos dioses, poli, muchos, teos, Dios, ha siempre acompañado muchas fases de la historia humana. También es verdad que la dimensión más profunda de la religiosidad humana y de la sabiduría filosófica han buscado la justificación radical del mundo y de la vida humana en un único Dios, fundamento de la realidad y cumplimiento de nuestra aspiración a la felicidad. Ese deseo del hombre de ser feliz es lo que le hace pensar en que existe un ser que le ha dejado en el fondo de su corazón ese deseo de felicidad. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 28. Mira, el Catecismo de la Iglesia no es ni otra cosa más que una serie de conceptos de todos los 2000 años que lleva la Iglesia y que ha querido Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando él, durante su pontificado, que se hiciera un resumen de todos esos conceptos. El Catecismo de la Iglesia Católica está basada en la tradición, que es parte del magisterio de la Iglesia, que en otro momento te lo explicaré. Está basada en las Santas Escrituras, que también es parte de la revelación hecha por Dios, y está basada en el magisterio de la Iglesia, que es el que da el visto bueno, el que dice esto es lo que tiene que ser y así es. El Catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4.
La primera parte es la profesión de fe, que viene siendo el credo. Todos y cada uno de los conceptos del credo, que es lo que creemos nosotros, en eso se basa la primera parte. La segunda parte del catecismo es la celebración del misterio cristiano, y ahí viene todo lo que son los sacramentos, ¿sí? De la tercera parte se llama la vida en Cristo, todo lo que es para nosotros el existir, la vocación del hombre, las virtudes, la conciencia moral, etc. Y la cuarta parte del catecismo es la oración cristiana. Y ahí nos habla pues de cómo hacer oración, cómo pedir, el Padre Nuestro, etc. Bueno, pues en el catecismo, en el número 28, también te voy a explicar un poco cómo vienen los números, porque trae varios números, ¿sí? Trae una numerología a la izquierda, pequeñita, y a la izquierda más grande, y a la derecha más pequeñita y en rojo. Esa numerología que trae el catecismo es precisamente como se va a dividir en artículos, en referencias y todo lo que en resúmenes, etc. En el número 28 del catecismo, todo esto lo vamos a ver después, lo vas a aprender. En el número 28 del catecismo nos dice lo siguiente. Nos dice: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar estas formas de expresión, son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Todos los hombres, ya sea de una manera equivocada, porque pueden estar haciendo ciertos ritos que no son convenientes ni al respeto de la vida misma, pero para ellos son ritos, o de una manera más cerca de la verdad, más certero a lo que Dios quiere, siempre el hombre tiene deseos de conocer más y de dar alabanza y gloria a su Dios. Ese ser religioso nos dicen los Hechos de los Apóstoles, que también viene aquí en el catecismo. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que nos encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y somos. Esto está tomado de las Sagradas Escrituras del libro de los Hechos de los Apóstoles. También te voy a explicar cuántos libros tiene la Biblia, cómo se dividen esos libros, cómo se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Todo esto te lo voy a ir explicando, pero me voy a ir a referir inmediatamente a este libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos los está el Catecismo de la Iglesia, para que tú veas cómo todo se basa sobre la misma fuente de revelación. Como nos habla en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 26 y 28. Capítulo es el número grande que viene en la Biblia, del lado izquierdo es un número grande. Siempre empiezan por el capítulo 1 todos los libros de la Biblia, son 72 libros. Esos libros, yo te voy a ir diciendo cómo en qué están divididos, pero de esos 72 libros, cada uno es un libro. El Génesis es uno, Juan es uno, Salmos es uno. O sea, cada uno de los libros tienen su nombre, y cada uno tiene versículos y capítulos. Los capítulos empiezan por el 1. Lógico, hay unos libros que tienen 50, 60 capítulos y hay otros que son 3 capítulos.
pero cada capítulo está dividido en versículos. Esas divisiones que hicieron los primeros padres de la iglesia, que nos hicieron favor de dividir la Biblia, incluso las Biblias protestantes, las dividieron y las estudiaron y las dejaron así de bien escritas y de bien hechas y de bien, para que sea muy fácil buscarlas, los dejaron los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia católica. Y esa es la Biblia que usa todo mundo, ¿eh? Porque tiene un origen obvio de la iglesia católica. Entonces, en el capítulo 17, versículo 26 al, ¿qué dijimos? Del versículo 26 al 28, nos dice, palabras más, palabras menos. La Biblia tiene eso, que depende de la edición, cada Biblia cambia un poco el modo de expresión. Pero ojo, esto es bien importante. No todas las Biblias están hechas con la precisión de las palabras dictadas por Dios al hombre. Hay muchas que han sido modificadas para dar otro significado y quitar cierta validez a ciertas creencias y ciertos dogmas. Ojo, por eso tiene que ser una Biblia también autorizada. No todas las Biblias, no la Biblia que te encuentras en el hotel, no la Biblia que te regalan. Por lo general, las Biblias que te regalen o que te donen son Biblias poco cuidadas, porque no está detrás tanto costo, no hay un costo. Y bueno, es más fácil regalarlas aunque traigan errores, aunque vengan con versículos menos o con versículos cambiados, no importa la edición ni es un error que importa. Las Biblias buenas, las Biblias autorizadas por el magisterio de la iglesia, están muy cuidadas y su edición y su imprimatur es ese sello que se dice, ok, se puede imprimir, es autorizada. Y el nihil obstat, que también es un mensaje que viene al principio que dice nada obsta, nihil obsta, ese es en latín, eso quiere decir nihil obstat, nada obsta, nada está en contra de que ésta se imprima. Imprimatur, adelante, se puede imprimir. Bueno, pues eso, las Biblias correctas, bien cuidadas, pues no te las van a regalar, porque hay una serie de requisitos para ver si la Biblia no ha sido modificada o no ha sido tocada por alguna mala, pues alguna mala voluntad, ¿no? De alguien. Bueno, entonces en esta Biblia, que es la Biblia de Navarra, que yo te la recomiendo a ojos cerrados. Ya después te explicaré cómo se hace todo el estudio y cómo las Biblias católicas traen siempre en la parte de abajo una explicación. En eso te darás cuenta que es una Biblia buena, que trae una explicación de lo que viene aquí arriba. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos por la libre interpretación. Aquí cada quien no cree lo que quiere, ni cada quien interpreta como le gustó. Nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo, a través del magisterio de la iglesia, nos dan su verdadera interpretación, lo que se quiso decir. Aquí nos dice, en el versículo 26 al 28. Él hizo, ¿de quién está hablando? De Dios, de un solo hombre, de nuestro padre Adán, todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos.
como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje. Bueno, pues eso es lo que dice el catecismo en la primera parte que estamos viendo sobre esa dimensión religiosa del hombre. A pesar de su diversidad, las expresiones artísticas, filosóficas y literarias presentes en la cultura de los pueblos, a todas les acomuna la reflexión sobre Dios y sobre los temas centrales de la existencia humana, la vida, la muerte, el bien, el mal, el destino del hombre, el sentido de las cosas. Como estas manifestaciones del espíritu humano testimonian a lo largo de la historia, se puede decir que la referencia a Dios pertenece a la cultura humana. O sea, es algo intrínseco. El hombre ya por ser cultura humana, tiene esa referencia hacia Dios y constituye una dimensión esencial de la sociedad y de los hombres. La libertad religiosa representa, por tanto, el primero de los derechos y la búsqueda de Dios, el primero de los deberes. Si todos los hombres traemos en el corazón esa tendencia a buscar la divinidad, es un derecho que nadie, ningún gobierno, ninguna conciencia, nadie nos puede imponer ni nos puede quitar. El derecho que tenemos a la búsqueda de Dios. Todos los hombres, por su misma naturaleza y por obligación moral, están obligados a adherirse a la verdad una vez conocida. Tú la conoces y tú decides si te adhieres a esa verdad. Esa es la gran libertad que nos ha dado Dios. Que nosotros libremente digamos, sí, quiero creer. Porque muchas de las personas que no creen, muchas de las personas que se quejan, muchas de las personas que le tiran a la iglesia o que le tiran a los que creemos, es porque no quieren creer. Así se les demuestre, así se les enseñe evidentemente, como dice el dicho, tú no me puedes enseñar o demostrar que Dios no existe. No hay una prueba de que Dios no existe. Sin embargo, sí hay muchas pruebas de que Dios sí existe. ¿Sí? Entonces, como hay muchas pruebas de que Dios existe y no hay ni una que diga que no existe, ya lo veremos más adelante por qué, nadie nos puede quitar ese derecho. Y los que no creen es porque no quieren creer. No quieren. Y si no quieren, pues la libertad religiosa representa tanto el primero de los derechos y la búsqueda de Dios, el primero de los deberes. Por su misma naturaleza y por obligación moral, están obligados a adherirse a la verdad una vez conocida, y la negación de Dios y el intento de excluirlo de la cultura y de la vida social y civil son fenómenos relativamente recientes, limitados a algunas áreas del mundo occidental. El hecho de que los grandes interrogantes religiosos y existenciales permanezcan invariables en el tiempo, porque eso permanece, siempre nos hacemos las mismas preguntas, desmiente la idea de que la religión esté circunscrita a una fase infantil de la historia humana, destinada a desaparecer con el progreso del conocimiento. Eso surge a través de los años. Y hay muchas gentes que cuando están ya en el cenit de su vida, cuando ya Dios los va a llamar, es cuando se siguen haciendo esas preguntas tan poderosas. El cristianismo asume cuanto hay de bueno en la investigación y en la adoración de Dios, manifestadas históricamente por la religiosidad humana, desvelando sin embargo su verdadero significado, el de un camino hacia el único y verdadero Dios que se ha revelado en la historia de la salvación, entregada al pueblo de Dios y que ha venido a nuestro encuentro haciéndose hombre, manifestándose en Jesucristo, Verbo encarnado. Bueno, pues hasta aquí, mientras consigue una buena Biblia, puede ser la Biblia de Navarra, puede ser la Biblia de Bach. En el último de las casos y en su defecto, si tienes la Biblia de Jerusalén, te le permito que la
que la tengas y ya después vamos a ver cuál nos conviene tener más. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo venden en las librerías y ahora en cualquier librería virtual. Hasta la próxima.